Potencia eléctrica. Vamos a hablar un poco sobre la potencia eléctrica a nivel de enfocarnos un poco más, orientarnos más en la potencia eléctrica en continua. ¿Por qué? Porque es un material o un sistema de trabajo que tenemos que tomar nosotros mucho en cuenta al momento de funcionar o trabajar. ¿Qué sucede? Tenemos lo siguiente. Ya se dijo en la parte anterior que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, donde esto nos permite a nosotros conocer la potencia de lo que estamos conectando, lo que es el voltaje del carro y la corriente que el circuito va a consumir en ese momento. ¿Qué sucede con esto? Vamos a utilizarlo o aplicarlo más abiertamente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la corriente que vamos a tener en un sistema. ¿Qué es esto? Esta corriente que tenemos aquí o que vamos a investigar o calcular va a ser cualquier tipo de circuito que vamos a conectar. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos diferentes tipos de sistemas o sistema de vehículo, para poder calcular la potencia del alternador que vamos a utilizar en el vehículo. Si nosotros hacemos electricidad completa de un vehículo o calculamos el consumo de un vehículo a través de los diferentes tipos de dispositivos del sistema, podemos calcular qué tipo de alternador requiere ese vehículo para trabajar en óptimas condiciones, tomando en cuenta que del cálculo que tomemos tenemos que tomar un 30% adicional para que el alternador trabaje descansado y así no pueda trabajar en exceso de trabajo. Entonces, tomemos en cuenta, si tenemos por casualidad un ventilador de 150 vatios, tenemos un bombillo de 100 vatios, dos bombillos de 100 vatios, tomamos 4 bombillos de 40 vatios, y tomamos un sistema de ignición sencillo, de 20 amperios, o sea que ya no colocamos vatios en amperios. ¿Qué sucede? Si sumamos todo esto, vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si tomamos 150 más 200 son 350 y 4 por 4 es 16. ¿Cuánto da? 16 por 60. 16, 50, 300, 400, 500, 510. 510 vatios, ¿no? Observa que 510 vatios de los aparatos que estamos conectando en el circuito, estamos en este caso instalando. Pero ¿qué sucede? Tenemos un valor que está por fuera que es 20 amperios, porque se conoce que son amperios del sistema de ignición. ¿Qué sucede? La corriente va a ser igual a 510 vatios entre 12 voltios, que en este caso sería un valor de, ya les digo, 42.5 amperios. Este voltaje, este amperaje se debe sumar al voltaje, al amperaje de la ignición, que la corriente total va a ser igual a 42.5 amperios más 20 amperios, va a ser un total de la corriente de 62.5 amperios. Quiere decir que nosotros, calculando la potencia de los dispositivos y la corriente de consumo del sistema, vamos a nosotros calcular qué tipo de alternador requiere. En este caso, como el alternador está alrededor de los 62.5 amperios, nos puede trabajar un alternador de buenas condiciones y en pleno descanso, que tenga todos los dispositivos prendidos, en 90 amperios. Un alternador de 90 amperios para que nos dé 30 amperios de más, para poder mantener el sistema de batería cargado en caso de que el vehículo esté en exceso de consumo o en niveles extremos críticos. Entonces, ¿qué pasa? Nos sirve de mucha utilidad para calcular la potencia de lo que estemos conectando. Nos puede servir para exploradoras, para ventiladores adicionales, nos puede servir para el sistema de alumbrado, nos puede servir para el sistema de funcionamiento interno y todo tipo de funcionamiento. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En una parte automotriz es una parte muy celosa donde todo el mundo que trabaja en actividad motriz no le gusta compartir su información. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros tener esto, vamos a tener una pequeña discusión sobre los motores de corriente alterna. ¿Con qué finalidad? Conozcamos los motores sincrónicos, los asincrónicos, pase partida y jaula de ardilla. Tomemos en cuenta lo siguiente. Si tomamos los motores sincrónicos, son todos aquellos motores que trabajan a través de colectores o escobillas. Los motores asincrónicos son motores que trabajan a través de escobillas, pero en su parte interna tienen un sistema de cortafuego o reductor de velocidad que a cierta velocidad el contacto se prende para hacer cambio de polaridad o configuración eléctrica interna del motor. Pase partida son motores todos aquellos que traen las lavadoras, que tienen un sistema de motor o el embobinado del motor es dividido, donde va a poseer lo siguiente:
un condensador de arranque que se encarga de reciclar la energía. Y según la corriente que se administre el motor, gira a un sentido o hacia otro. ¿Ok? Finalidad, la finalidad de cambio de giro a través de sus contactos externos, no internos. ¿Me bobina trae un devanado primero o un devanado después? El motor jaula de ardilla es un motor que trabaja sin escobillas, sino trabaja es con funcionamiento de giro de los ventiladores o unos motores de 220 o 360. ¿Por qué? Porque son motores que trabajan con variación de frecuencia a través del campo y funcionan porque en parte interna poseen una jaula de ardilla donde no tiene, está completamente sellada, pero a su vez ellos presentan un sistema de giro. Este sistema de giro lo que va a hacer es que la corriente que está alrededor lo va a obligar a desplazarse. Quiere decir que si tenemos norte, sur, norte, sur aquí, ¿qué sucede? Al rotor estar en el centro, en un momento determinado va a ser norte, sur, norte, sur. A otro momento determinado va a cambiar su polaridad y va a ser sur, norte, va a cambiar su polaridad, obligando que la corriente, al ser variable en el tiempo, va a tener una variación, va a tener subidas y bajadas constantes, lo cual va a obligar al rotor a girar en un sentido, obligando al rotor a girar o intentar alcanzar la capacidad de las revoluciones del motor. En este caso, depende de la cantidad de polos que posea, él va a tener una velocidad determinada. Un ejemplo, un motor de 2 polos va a tener 3600 RPM. Un motor de 4 polos va a tener 1800 RPM. De 8 polos va a tener 900 RPM. De manera que a medida que aumenta la cantidad de polos van disminuyendo las revoluciones o desplazamientos del motor. Pues cambia lo que llaman velocidad por fuerza. En este caso, menos cantidad de polos, menos fuerza, pero mayor velocidad. Depende del funcionamiento del motor o el requerimiento del motor, va a tener una configuración específica del motor. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque depende de un taller le dicen a ustedes, revíseme ese alternador o ese arranque, y ese arranque no es un arranque, sino puede ser un motor sincrónico, motor asincrónico, para ser partido o para la ardilla. Entonces conozcámoslo físicamente para entenderlos o verlos, para conocerlos, para evitar que el día de mañana nos coloquen una trampa. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso tenemos diferentes tipos de motores. Tenemos un motor de jaula de ardilla que trabaja con 110 de fase normal, que es alterno. Es muy diferente a un motor de arranque de 300 amperios de Ford camioneta 150 o un alternador. Observamos que todos son motores, todos se ven parecidos, la diferencia del tamaño, pero tenemos arranque del tamaño de motor. Pero si no diferenciamos qué es cada cosa, o no conocemos la diferencia de cada uno, nos van a engañar. Usted llega a un taller a trabajar, o llega a un lugar de trabajo, y instalen con esto y se revise el alternador, solamente con decirle, usted agarrarlo, revisarlo, usted perdió el año. Porque si usted no sabe, no venga a trabajar aquí. Son diferentes tipos de pruebas que pueden realizar ustedes en diferentes lugares. Por eso, vamos a tomar en cuenta mucho lo que es la parte de funcionamiento, conocer los sistemas de los motores, para diferenciar los tipos de motores. Vamos a continuar con los motores continuos. Son todos aquellos motores por medio de los cuales se van a trabajar la corriente, a ver que la corriente alterna, la corriente alterna trabaja de eléctrica a mecánica, al igual que de mecánica eléctrica, según su configuración. En la continua también lo mismo, de continua eléctrica a mecánica o de mecánica eléctrica, según su funcionamiento. Los alternadores son motores series. Motores series, ¿por qué? Porque son diferentes tipos de bobinas en serie para poder aumentar o recoger la capacidad de corriente más posible. Quiere decir que si tenemos un campo, en este caso vamos a hacer algo contrario. Si tenemos un campo constante, norte y sur, ¿qué sucede? Tenemos una espira en su parte interna. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Si la espira es la que se gira, que en este caso es el alternador, ¿qué sucede? El alternador va a tener un giro, pero ¿qué pasa? En este giro va a tener una corriente constante positiva que entra y sale, según la graduación del sistema de rectificación y el regulador. Pero estos campos que tenemos aquí son campos que
están conformados según la configuración, triángulo estrella o estrella triángulo. Quiere decir que podemos tener configuración de estrella, según el tipo alternador de aproximadamente 90 amperios, o triángulo, que son alternadores modificados, que pueden ser aproximadamente de 150 amperios. Quiere decir esto, que conduce más corriente, depende de su configuración eléctrica. Y como lo hay mucho más especiales que tienen doble estrella o doble triángulo o triángulo estrella doble, no se sabe, depende de la configuración del tipo de diseñador del vehículo. ¿Qué sucede? Cuando él tiene una configuración, él va a pasar un campo magnético a través del sistema. Acá sabemos que al pasar una corriente del conductor se crea un campo magnético mínimo. ¿Qué pasa? Esta espira tiene n cantidad de vueltas en su parte interna. N cantidad de espiras crea un campo magnético mucho mayor. Al girar a su alrededor, vamos a tener un campo giratorio. Este campo giratorio va a inducir corriente a través de inducción magnética, a su vez, a los campos, induciendo el primer ciclo de trabajo una subida positiva, que sería el punto de la espira en este sentido. El segundo punto sería cuando él llega a su punto máximo, que sería aquí. Él llega a su punto tope. Después empieza a decrecer, sería el cambio a caída. Empieza a decaer. Empieza la corriente a decrecer. En este momento sigue girando. Ya la parte negativa empieza a decrecer de manera negativa. Después vuelve al punto positivo de inicio. Otra vez al primer punto. Vuelve otra vez a decrecer negativamente a su punto cero. De manera que lo hace. Pero como él tiene diferentes tipos de campo en su interior, va a recoger la mayor capacidad de inducción magnética, generando una atracción o una inducción en el sistema, produciendo lo que se llama una inducción trifásica en los terminales de la corona, induciendo tres corrientes de diferente señal. ¿Qué quiere decir señal? De diferente pasaje. Están desfasadas una de otra 120 grados, pero con la finalidad de que son señales sinusoidales con desfase. R, S y T, estas señales se explicó en el circuito anterior, que sumándola a través del sistema de puente rectificado, sistema de rectificación, se puede pasar del semiciclo negativo al semiciclo positivo, duplicando los ciclos y a su vez mejorando el sistema para pasarlo a continuo. Entonces, ¿qué tenemos? El sistema de motores, de alternador o serie. Son sistemas de un conductor devanado que hacemos en consecutivo y un sistema de corona. En este caso, aquí tenemos una corona. ¿Dónde la dejé yo? Esta corona que tenemos a continuación, si se logra observar, tenemos unas pilas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Observa que las bobinas se están acopladas una al lado de la otra con un desfasaje de separación. A su vez son tres tipos de bobinas diferentes, pero una está acoplada de una manera y de otra. Una está acoplada en una dirección y otra es a sentido contrario. Vamos a ver más adelante con el sistema de funcionamiento de los imanes como el alternador, para poder recalcar o recatar lo que es el funcionamiento de atracción o inducción magnética para generar corriente a través de esfuerzo mecánico. En el sistema de paralelo vamos a tomar mucho en cuenta lo mismo, pero de diferente manera. Son circuitos que van a poseer un sistema donde el rotor va a tener en su parte interna un sistema de paralelo donde aumenta la capacidad de corriente a través de su conductor a través del sistema para poder inducir el movimiento del sistema. ¿Qué es esto? Si tenemos el conductor en funcionamiento, si arrancamos en este caso de este punto, saldría el conductor hacia adelante de manera progresiva y buscaría su punto de llegada, observando que va a intentar ser progresivo, pero va a colocar los puntos de manera paralela para aumentar el paso de corriente. Cuando la escobilla o el carbón toca el punto, cortocircuita diferentes tipos de láminas. Por consiguiente, al estar montada una sobre otra, que son muchas veces doble espira, ¿qué sucede con esto? Aumenta el nivel de amperaje por un nivel de voltaje estable. Sería un nivel de voltaje, puede ser 12 voltios,
con un nivel de amperaje de 300 amperios para poder generar un esfuerzo mecánico de alto torque con la finalidad de movilizar el cigüeñal para crear el primer paso de movimiento del motor. Más adelante vamos a ver cómo se determina, cómo se trabajan los alternadores, los arranques, pero eléctricamente se conoce que son motores que están trabajando a través del sistema de inducción magnética a través del sistema de rotores. En este caso tenemos lo que es la parte del colector dentado y ingresa de la lámina gruesa, observa, ingresa por aquí y se va hacia adelante, sale más adelante y se regresa más grados adelante, que sí tiene de fase de un punto al otro casi de 90 grados para su conexión para generar el desplazamiento a través del movimiento. Y por último vamos a tomar el motor de inversor de polaridad. Son motores de inversor de polaridad todos aquellos motores que cambian su polaridad según la corriente que se le induzca. Quiere decir que son motores que presentan dos imanes constantes en su parte interna, norte y sur, donde si tenemos la espiral, introducimos positivo y negativo, en su funcionamiento el giro queda un sentido de giro hacia un lado. Si variamos positivo y negativo, da un sentido de giro hacia el otro lado. De manera que la parte del chasis y la carrocería no tiene nada que ver. Solamente las cables de conexión de las espiras de conexión del sistema, cortocircuitando las espiras para generar el movimiento determinado de funcionamiento. A continuación vamos a hablar sobre los principios de generación de la energía. Se tomó en cuenta muchas veces que la energía no se crea, se destruye, solamente se transforma. Quiere decir que muchas formas de generación de energía. Tenemos que tomar en cuenta el principio de generación de energía a través del sistema mecánico, sistema térmico, sistema nuclear, o sistema de transformación por calor. En esta última, muchas veces utilizado los sistemas de termoeléctricas o sistemas de fotoceldas. ¿Qué pasa? Tomamos en cuenta la generación de energía. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta muchas veces que los alternadores no generan energía por sí solos. Ellos generan energía o establecen energía tomando prestada una poca de la batería. Por eso que muchas veces los vehículos dicen que los carros no pueden encender empujados sin batería. El alternador alterna corriente, pero para poder funcionar necesita una pequeña inducción magnética de corriente, que eso es lo que necesita para poder autoestablecerse, para poder a través del sistema mecánico generar o estabilizar corriente para su sistema de funcionamiento. Bobina elevadora de tensión. ¿Qué es una bobina elevadora de tensión? Una bobina elevadora de tensión es una bobina que se encarga de elevar la tensión de corriente de un nivel de voltaje o un nivel mucho diferente, o más llamados transformadores. Si tenemos en condición una bobina eleva la corriente de 1 voltio a 1000 voltios, quiere decir que si tenemos una batería de 12 voltios o un carro de 12 voltios, vamos a conseguir 12.000 voltios de salida. Esto es un nivel de voltaje bajo con amperaje alto. Esto es un nivel de voltaje alto con amperaje bajo. Lo mismo aquí, amperaje alto y amperaje bajo. ¿Por qué es bajo? Porque la corriente a nivel que se puede hacer visible es una tensión elevada. También tomamos en cuenta muchas veces lo que es la parte de la bobina. La bobina eleva la tensión de un nivel de 12 voltios a 12.000 voltios en alta generación de chispa. ¿Cómo está compuesta la bobina? La bobina está compuesta a través de un núcleo de hierro blando o dulce. En su interior va a tener un embobinado primario, que es el embobinado primario va a generar la conexión del sistema. Y un embobinado secundario, el cual va a ser positivo, pero a su vez tiene mayor cantidad de vueltas, con la finalidad de aumentar más la corriente que sale por el punto de disparo de la bobina. Aquí tenemos una bobina presente. Poseemos entrada positiva y salida negativa. Según el sistema de ignición que nosotros vamos a aplicar, la bobina se carga y se dispara a la desenergización del circuito. Quiere decir, cuando se le quita la corriente al circuito, él se descarga. Pero como la bobina primaria y secundaria no tiene por dónde descargarse, él crea un salto de chispa, que esa chispa va directamente al sistema de las bujías. En este caso, hay muchos tipos de bobinas. Las bobinas secas, bobinas tipo sistema Hey,
bobinas de botella que están con un líquido interno, que es un líquido refrigerante, un líquido de transformador, en algunos casos, que se encargan de elevar la bobina. Hay bobinas de cuatro salidas, doble bobinado, hay bobinas independientes, depende del tipo de sistema que estemos trabajando, pero el funcionamiento eléctrico, el funcionamiento indispensable es el mismo. Hay otra bobina con un sistema interno de captación, de una pequeña fotocelda, donde ellos pueden visualizar el salto de la chispa para decirle a la computadora la bobina está funcionando o está determinando la chispa de la bobina. Carro más nuevo todavía. Tienen que investigar todo esto porque ustedes meten bobina elevador de tensiones. Hay muchos tipos de bobinas que no son referentes a la parte automotriz. Esto es para que tengan una idea de qué tienen que buscar en la parte automotriz. Bobinas captadoras de señales son todo tipo de aquellas bobinas que son de una manera o de otra transformadas o trabajadas. Es decir, si una bobina está sobre un núcleo de un imán, la bobina va a tener una conexión eléctrica en la parte externa. Que la bobina lo que va a hacer es lo siguiente: cada vez que un metal atraviese o pase cerca del núcleo ferroso del sistema, va a quedar una variación eléctrica. Esta variación eléctrica lo que va a hacer es dar una fluctuación de señal. ¿Qué sucede? Esta señal puede ser variable o pulsante para determinar el momento del salto de la chispa. Cada vez que cada lámina pasa a través de la bobina captadora, va a crear una fluctuación en la señal de nivel, obligando a una lectura que le indica al computador está en punto de posición para el disparo de la chispa. Para poder determinar tanto la chispa tenemos que estudiar lo que es el tiempo de Otto, buscar los tiempos de Otto para determinar cómo trabajan los tiempos de Otto, los 4 tiempos de Otto y cómo funciona el sistema de combustión interna. Hay muchos tipos de bobinas captadoras. Está la bobina por efecto Chun, está la bobina por efecto de autocoplador. Hay otras bobinas que son efecto magnético. Entonces, de repente, cuando estemos trabajando en un vehículo, se puede determinar. También no hay bobinas captadoras. Anteriormente trabajaban bobinas que no eran captadoras, eran bobinas de salto de lámina, que eran unas láminas que se encontraban en los rotores, en la época de antes, que cada vez que la lámina cruzaba el rotor y llegaba al punto de vista, se levantaba y se desconectaba. Cuando caía en el punto plano, él hacía conexión con el punto negativo y cargaba la bobina de disparo. Entonces, ¿qué pasa? Se encarga según el tipo de cilindro, tipo de sistema, de coordinar el salto de chispa para poder mejorar el sistema de coordinación, el sistema de combustión interna a través del sistema de tiempos de Otto. Tiene para tarea buscar tiempos de Otto. El capacitor. El capacitor, como manualmente nombrado se llama, el capacitor es un sistema que se encarga tanto de elevarlo, la corriente, como filtrar, depende del sistema de funcionamiento. Un capacitor tiene diferentes tipos de funciones. En este caso, si el capacitor se trabaja tipo tanque, es colocarlo en serie a un sistema. Este sistema lo que va a hacer es, según lo que estemos trabajando, él se carga de energía y devuelve la energía sobrante en caso de que esté defectuosa o falle una falla. Si lo trabajamos a nivel de sonido, es lo que hace reciclar señal. Tenemos positivo y tenemos negativo. ¿Qué pasa? La señal del equipo de sonido lo que hace es reciclar la señal. ¿Qué pasa? Él no echa toda la corriente, sino que la almacena y la devuelve. Es un juego de toma y deme para poder aprovechar la energía y evitar el desgaste por golpe o choque eléctrico de las plantas. Porque las plantas trabajan una correlación entre toma y dame de corriente de manera drástica que revienta la batería o que da fallas en el alternador. Estas bobinas son muchas veces utilizadas para poder generar o estabilizar la corriente dentro del sistema de funcionamiento, para aumentar el nivel de tensión, reciclar la energía y evitar que la energía se desperdicie de manera drástica. También tiene utilidad también como sistema de filtro para señales. Si tenemos un sistema de señal, sabemos que el sistema de señal en un condensador, ¿qué sucede? Cuando tenemos un sistema de amplificación de señales, la corriente continua no logra pasar, pero la corriente alterna sí. De manera de que la corriente alterna, en este caso señal analógica,
es la que va a pasar a través del filtro, con la finalidad de aclarar las señales de funcionamiento de un audio. Pues, ¿por qué? Porque colocamos de esta manera, a continuación del circuito, los ruidos de la señal de amplificación no van a pasar. Las señales analógicas de sonido van a pasar a través del filtro, filtrando la señal y colocándola más nítida. Es por eso que hay unas cornetas que también tienen en su parte externa un filtro para filtrar la señal y a su vez tienen impedancia de paso para evitar que la corriente se queme con una capacidad de ampliamentación. ¿Sí? Vamos a la inducción magnética. Para conocer la inducción magnética tenemos que tomar mucho en cuenta lo que es la parte del imán. La inducción magnética es toda inducción de corriente a través de un conductor. Ya hablamos en la parte anterior que lo que era la inducción de la bobina cuando giraba a través de la espira, que se inducía la corriente para poder generar una nivel de tensión alterna. En los imanes tenemos lo que es el electroimán, imán temporal y imán permanente. El electroimán es muy diferente que un imán temporal. El electroimán está diseñado para poder generar un imán permanente pero a gran potencia a través de un sistema de inducción de corriente. Quiere decir que si tenemos un embobinado, al inducir positivo y negativo en sus terminales, creamos un imán de alta potencia. Aumentamos el campo magnético tanto no sea posible o necesario para producir un polo norte o un polo sur, según sea nuestra condición. ¿Pero qué sucede con esto? Nosotros creamos un imán que nos puede hacer inducción magnética o nos puede generar una potencia para poder trabajar o generar corriente. El imán temporal es un imán que trabaja sobre un núcleo de aire. El imán temporal es un imán que está sobre un núcleo de aire que al introducir corriente positiva y negativa en terminales genera un flujo magnético que lo que hace es igual que el electroimán, tiene un campo magnético pero de menor capacidad, con la finalidad de atraer metales. Temporalmente, cuando usted le quita la corriente o unos terminales, la corriente desaparece inmediatamente, obligando a que el metal pueda regresar o retroceder de manera arbitraria para poder evitar alguna falla o desactivación de algún sistema. Los imanes permanentes son muy utilizados en las puertas de los vehículos para evitar los robos. Se utiliza mucho en la parte del sistema de detección de puerta abierta, capó abierto, sistema de detección de robo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que aprovechan el efecto magnético de la piedra del imán, o del metal ferroso del imán, que atrae la lámina. Esta lámina que tenemos a continuación, lo que hace es que a través del sistema atrae el metal. Al atraer el metal, hace el contacto que hace la continuidad del sistema, obligando a la detección. Cuando usted retira el imán, se retira. Puede ser que sea para lo que ustedes quieran hacer, una conexión o una desconexión de un sistema. En este caso, y podemos hacer así, cuando esté conectado el imán, la lámina retrocede conectando el circuito. Cuando ustedes colocan el imán o quitan el imán, el resorte lo empuja hacia el frente y conecta el circuito indicando puerta abierta. Puede ser normalmente cerrado o normalmente abierto según su condición. Ya depende del ingeniero o el encargado o el idealista que va a hacer la actividad para poder determinar el funcionamiento del imán en el vehículo determinado. También he utilizado el imán permanente en los arranques modelos nuevos para maximizar la eficacia o la eficiencia y disminuir los costos, ya que produciendo diferentes tipos de imanes en alrededor de la carcasa reducimos el tamaño y podemos generar una revolución o una velocidad de mayor tamaño para cambiar el sistema de transmisión velocidad por fuerza. Bueno, seguimos a continuación con lo que son las soldadoras de estaño. Soldadoras de estaño son todos aquellos tipos de aleaciones entre plomo y estaño donde nosotros podemos difundir o fundir a través de una temperatura elevada. No todas las soldadoras son iguales. Las soldaduras de estaño de baja temperatura son las soldaduras electrónicas. No se puede utilizar la parte automotriz, porque la soldadura automotriz es una soldadura de alta temperatura que trabaja a mayor capacidad de plomo que de estaño, con la única finalidad de soportar temperaturas elevadas, ya que trabajamos en la parte del arranque y el alternador, soldaduras definidas. Por ejemplo, podemos ver en este alternador que tenemos soldaduras que son elevadas, ¿sí? Las soldaduras que tenemos aquí son soldaduras de la corona, que al momento de trabajar ellas, lo que van a hacer es que se van a fundir si ustedes ponen baja temperatura. Tiene un ventilador de enfriamiento, pero siempre genera una corrosión interna en los terminales, obligando o generando que la bobina como tal se tienda a
a calentar y la soldadura a caerse. Si es una soldadura correctamente o con soldadura correcta automotriz o de arranque, generalmente se tiende a derretir y a caerse del positivo. Es por eso recomendable usar un soldador de alta gama de batiaje para poder derretir este tipo de soldadura. Muchos usan soldadura de pila o la soldadura del núcleo de la pila, pero es recomendable mejor usar un soldador de soldadura externa, porque usando la soldadura de pila podemos generar sobrecarga del sistema o del sistema de bobinado y generar daños mayores. Vamos a trabajar también lo que es el relé y sus tipos. El relé es la configuración eléctrica mixta del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Usamos la parte del efecto magnético o el electroimán. El imán en baja escala, ¿sí? Donde tenemos un embobinado sobre un núcleo de hierro. Este núcleo de hierro lo que va a hacer es crear un efecto magnético temporal, donde induciendo positivo y negativo traemos los metales. Pero en su parte externa, sin comunicación directa con la bobina, vamos a tener unas conexiones, las cuales son las siguientes. Dos láminas que van a estar separadas, rígidas, y una lámina que va a ser flexible o móvil. La lámina 30 va a ser la que cae en posición. Cuando está desenergizado, está apagado, lo que entra por 30 va a salir por 87A. Cuando ese activo se energiza, lo que entra por 30 va a salir por 87. De manera de que si está desenergizado, apagado, lo que entra por 87A sale por 30. O lo que entra por 30 sale por 87A. Y 87 puro queda solo. Cuando está energizado, sucede lo contrario. Cuando la bobina tiene corriente, tenemos positivo y negativo terminales. El punto 87A y el punto 87 cambian, porque 87A va a estar solo y 87 va a estar conectado con el punto 30, donde el punto 30 va a tener alimentación o entrada y salida de corriente positiva o negativa. Va a estar conectado con 87 y 87A va a quedar solo. Entonces, ¿qué tenemos? 87 va a salir o sale por 30 y por la de 30 sale por 87, donde 87A va a ser solo. Estas numerologías o estas configuraciones eléctricas son números estandarizados a nivel eléctrico automotriz para poder tener un sistema, una cronología del sistema de trabajo, observando que cuando todo tiene corriente los terminales, esta es la configuración eléctrica del mismo, donde circula corriente en una autopista, una carretera, sea positivo o señal negativa. Igual aquí, cuando se energiza la bobina, cambia la lámina de 30, donde genera la entrada-salida de corriente positiva o negativa, de 87 a 30 o de 30 a 87. Hay diferentes tipos de bobinas. Las bobinas son muy diferentes en el modelo de vehículo, pero el funcionamiento eléctrico es el mismo. ¿Por qué? Porque la bobina más estándar, viendo la punta de abajo, desde el punto de vista de la parte de abajo, tenemos el relé estándar. Este relé estándar va a tener un funcionamiento. Le tomo una foto y lo pone en la lista, no sé. El relé estándar, viendo de la punta de abajo, vamos a tener lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y 5 patas, que es el estándar, ¿no? El estándar, donde 30 se comunica con 87A, 87, 85 y 86. El estándar, la amarilla, que más conseguimos. Pero muchas veces el sistema de trabajo cambia, porque depende del modelo del vehículo, cambia el sistema de configuración eléctrica, pero en su parte física, no en su parte eléctrica. Donde tenemos el relé de Ford. El relé de Ford tiene configuración diferente, entonces 30, 87, 85, 86. Es el relé Ford. En el relé Chevrolet tenemos 85, 86, 30,
87 y 87A. Cambia su forma física, pero eléctricamente es la misma. Puede cambiar la posición de los terminales según el tipo de modelo. Cerciórense de leer estrictamente por debajo de los interrelés para poder entenderlo. Si no logran entenderlo, tienen que descifrarlo y diagnosticarlo. En el Toyota tenemos lo que es 30, 86 y 87, donde internamente él comunica el punto 85 con el punto 30 para evitar una conexión de más. Lo que hace es que activa por negativo el Toyota. Y en el Daewoo tenemos una configuración parecida a la estándar, con una pequeña variación que nosotros cometemos ese error. 30, 87, 85, 86, de manera de que observan que una de las patas es invertida. Por siguiente, que muchas veces el relé de la bomba se la cambia el original del Daewoo por uno estándar y genera problemas en el vehículo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando corriente de la computadora a la bomba, y recalentamos la computadora y le quitamos corriente a la computadora, generando falla en el sistema. Entonces, van en cuenta mucho al momento de trabajar el vehículo. Diagnostiquemos funciones, trabajo para el sistema de funcionamiento según el tipo de relé. Estos son unos relés estandarizados que tengo a disposición, pero hay muchos tipos de modelos de relé que puede usted conseguir en el mercado, pero generalmente son los que más se están utilizando. Ahora, vamos a trabajar los tipos. Los tipos de relé son estos, pero la configuración eléctrica es un poquito más engorrosa. ¿Sí que separaron tiempo? Sí, claro. Vamos a ahorrar todo esto y vamos a empezar a explicar el funcionamiento de los relés. La configuración de los relés varía según el sistema de estandarización. Hay diferentes tipos de estandarización a nivel de los carros vehículos. Los vehículos asiáticos y los vehículos americanos. A raíz del sistema, se busca la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque el sistema americano trabaja con activaciones positivas. Quiere decir que todo el interruptor está por el lado positivo del sistema. Sistema americano. Y el sistema asiático es lo mismo, con la diferencia que los activadores están todos por el lado negativo. Por consiguiente, es la variación que presenta el sistema de configuración entre un vehículo americano y un vehículo asiático. Un vehículo americano, Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Ford, Chevrolet, Chrysler, GMC, Centauro, Peugeot. Asiático, Toyota, Mitsubishi, ¿cuál es otro modelo? Honda. Son vehículos los cuales son trabajados según la estandarización asiática, con finalidad trabajar de diferente manera. ¿Por qué? Porque esto ya está estandarizado a nivel mundial. Se estandarizó el sistema de trabajo americano, pero los estudios trabajan de otra manera para no tener que ser trabajadores o tener que darle regalías o pleitesía a Estados Unidos. Por eso es que ellos trabajan de otra manera. Pero se puede hacerlo en funcionamiento con diferentes formas de trabajo. Se llama ley de patentes y sistema de patentes. Vamos a trabajar el sistema americano, conexión al sistema americano. Sistema de conexión de relé de forma común. Es la conexión de un bombillo. Este bombillo que tenemos a continuación va a prender a través de un sistema, pero el interruptor de trabajo soporta solamente 1 amperio. 1 amperio, el bombillo consume 5 amperios de trabajo. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Si conecto directamente la batería, salgo de la batería, conecto el interruptor, salgo del interruptor, llega al bombillo, el interruptor se va a fundir. Como el interruptor se funde, no tiene capacidad de conducir tanta capacidad de corriente, tenemos que usar un relevador o un relé. En este caso, vamos a utilizar un relé. El relé, dibujándolo de otra manera, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un sistema de trabajo donde la alimentación positiva va a venir con un
fusible. Este fusible de protección lo tenemos que investigar también, que son diferentes tipos de fusibles en el mercado. Están diferentes tipos de 5 amperios, de 10 amperios, 15 amperios, 20 amperios, 25 amperios, 30 amperios, 35 amperios. Y los de mayor capacidad, que son maxifusibles o fusibles de funcionamiento principal, son fusibles que trabajan con aproximadamente 100, 80 o 120 amperios, que son de camión o camioneta o cantola. Partiendo de esto, salimos del positivo, vamos por el fusible, tenemos el fusible, llegamos al punto 30, en este caso 30, tomando el circuito original aquí, tenemos 85, 86, 30, 87A y 87. Donde tenemos lo siguiente: entramos por el punto 30 positivo y vamos a salir por el punto 87. Cuando se energiza el relé, de manera que el relé va a energizar el bombillo. Cuando nosotros tenemos el punto que tenemos, que sería 86 onda más negativo, y 85 sería controlado por el interruptor. 86 y 85, de manera de que cuando el interruptor baje, que es de 1 amperio, soporte máximo de 1 amperio, él va a llegar a mandar continuidad positiva a la bobina. La bobina trabaja con 12 voltios bajo amperaje, quiere decir que no requiere mucha corriente para poder activarse. Pero el lado de contactos trabaja con 12 voltios alto amperaje. Está diseñado para dejar pasar una cantidad de corriente determinada. Hay corrientes o relés diseñados para trabajar 20-30, 40-50, 50-60 o 100 amperios. Es por eso que son diseñados para tal funcionamiento, tal cálculo de potencia. Por eso tenemos que estudiar la parte de potencia para poder entender cómo se arman los circuitos de potencia o coordinación del vehículo. Entonces, esta es la parte de configuración americana. Solamente la configuración americana. Ahora, ¿cómo sería si fuera asiática? Lo mismo, cambia un pequeño detalle. Ahora, a este lado, tenemos la batería, tenemos la configuración del relé, el bombillo, donde tenemos la configuración eléctrica del interruptor. Tenemos la activación positiva con su fusible de activación, pero este punto ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo, donde internamente conectamos uno de los terminales, sería 85 con 30. 86 viene conectado a través del negativo y la salida 87 ¿verdad? Va a ir al bombillo, indicándonos que cuando yo baje el interruptor de manera negativa, el negativo le va a llegar a la bobina y ya tiene positivo presente. Al tener positivo presente y negativo presente, la bobina se energiza dejando pasar la corriente magnética que atrae los metales, cambia la lámina de posición y lo que entra por 30 sale por 87, encendiendo el bombillo. Esta configuración de relé de manera sencilla. Puedo conectar un bombillo, puedo conectar 2 bombillos o 3 bombillos, según el caso. Para eso se trabaja la parte de potencia. ¿Cómo trabaja la parte de potencia? Si tenemos 3 bombillos de 100 vatios, ¿qué sucede? ¿Cómo se dice qué fusible tengo que utilizar? La potencia es igual al voltaje por la corriente, donde la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Si son 3 bombillos, son 300 vatios. Entre 12 voltios me va a dar 8 por 3, 24, póngale 25, ¿no? 25 amperios aproximadamente. ¿Qué sucede? Necesito un fusible de 25 amperios aproximadamente y un relé que soporte 30, 40 amperios para poder trabajar el sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque si tengo un fusible muy bajo, se va a recalentar y se va a despegar. ¿Para qué el fusible? En caso de que haya una falla o hay un corte en un bombillo de estos, se reviente el fusible y no se queme el circuito eléctrico completo.
¿Por qué este cable se conecta al chasis? Se conecta al chasis porque se llama cortocircuito controlado. Procesamos la parte de control de la corriente continua, que es más controlada, y se trabaja la parte negativa a través del chasis de la carrocería para poder evitar exceso de trabajo de cables o excesiva masa de cable dentro del vehículo. Vamos a trabajar los relés de manera diferente. Ahora vamos a utilizar el relé como un sistema de direccionamiento de corriente. El relé con direccionamiento de corriente es sencillamente obligar a que la corriente circule por donde nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una batería y la batería negativo y positivo, salimos de aquí, vamos al interruptor. ¿Verdad que sí? Pues tenemos un relé. En este caso el relé entra por 30 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando usted se ha apagado, va a prender una luz de color, digamos que negra, y cuando esté energizado va a prender una luz de color roja. De manera de que cuando el relé se active, la corriente que circula a través de este tipo va a venir, el interruptor baje, el relé se activa. Cuando el relé se activa, prende el bombillo de este lado. Cuando el relé se desactiva, la corriente desaparece. De manera que este punto, que sería 30, 85, 86, 87A y 87, ¿qué sucede? Cuando quito la corriente, lo que entra por 30 sale por 87A, que sería el bombillo de este lado. Esto estamos intentando hacer, direccionar la corriente para que se haga por donde nosotros queramos. ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros de manera voluntaria. Ustedes nos sirve de mucho, ¿para qué? Para vender un ventilador de alta velocidad o un ventilador de baja velocidad, o para el funcionamiento del vehículo, o para activar procesos de funcionamiento de una función determinada, una alarma que se activa, se desactiva, o una función determinada en este sistema, ¿ves? Direccionamiento de corriente. Después seguimos con un sistema que es el sistema de enclavamiento. El sistema de enclavamiento es muy utilizado para poder realizar conexiones eléctricas, para poder enclavar los circuitos en forma de alarma. ¿Cómo se trabaja esto? Vamos a trabajar con dos relés independientes para que puedan entenderlo mejor. Con dos relés independientes tenemos lo que son los relés de funcionamiento. Si tenemos diferentes tipos de puertas, puerta del chofer, puerta de la maleta, puerta del capó, puerta del baúl, estos son interruptores. Cuando el interruptor, usted levanta la puerta y el interruptor sale. Cuando el interruptor sale, él deja conectar la lámina. Cuando usted cierra la puerta, el interruptor se levanta y desconecta la función negativa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos bajamos del vehículo, negativo, positivo, salimos del vehículo, ¿verdad que sí? El fusible principal llega al switch, pero la alarma no tiene nada que ver con el switch. En este caso, ¿por qué? Porque va a trabajar cuando el switch esté quitado o desconectado. De manera que, saliendo ante la alarma de la batería, vamos a un interruptor, que este interruptor sería la llave de activación de la alarma, que va a mandar positivo a las dos bobinas positivas. ¿De dónde? La bobina positiva de los relés. En este caso van a ser lo que son 30, 87A, 87, 85, 86, 30, 87A, 87, 85, 86. Andamos por el lado positivo de la bobina, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuándo el carro nos va a abrir. ¿Cómo determinamos que el carro lo abre? Si conectamos un punto negativo de la bobina a la puerta, cada vez que la puerta se cierre, se activa el relé. Cuando la puerta se abre, se cierre, se abre la puerta, se activa el relé. Se cierra la puerta, se activa el relé. Pero creo que queda activado. ¿Cómo puedo hacer yo para anclarlo? O para conectarlo. Puedo hacer lo siguiente. Conectando el segundo relé
al mismo punto de conexión, donde el punto 30 sería conexión negativa y me retroalimentaría el circuito. Cuando la bobina se active la puerta, esta bobina se energiza. Para energizarse, lo que esta puerta sale por el 7A, mandando una señal de retroalimentación negativa a las dos bobinas. Tenía que la bobina quede energizada. Cuando usted abre la puerta y la cierra, el relé queda energizado a través del segundo relé. Se retroalimenta. Por esta condición, ¿qué podemos quedar? Que el circuito no se apague. ¿Y qué nos falta al circuito? La alarma. Una corneta que suene a voluntad, según su funcionamiento, cuando la alarma se active. A través de su posible protección va a llegar a la positiva batería. ¿Qué puede suceder? Abren la maleta, puerta, lo que sea, se activa la alarma y inmediatamente se activan los dos relés. Al activarse los relés, lo que está por dentro sale por el 7A, de manera de que el positivo que está aquí pasa por aquí y la alarma suena. El negativo que está aquí pasa por aquí y lo que va a hacer es mantener energizado el circuito. Por eso decimos que la conexión de relé, sea positivo o negativo, pasa a través del sistema. Él no va sencillamente a trabajar porque sí, él trabaja su funcionamiento y activa según el requerimiento y necesidad de la persona. Usamos el relé como una retroalimentación de un circuito cualquiera. Ahora a continuación vamos a realizar la conexión de una configuración realizada a través de relés. ¿Qué configuración vamos a realizar? La configuración de relé por inversor de polaridad. ¿Qué es eso? Se toma en cuenta o se conoce que un motor de corriente continua, cuando recibe una cantidad de corriente en sus extremos, va a recibir un sentido de giro. ¿Qué es decir esto? Si trabajo positivo por aquí y negativo por aquí, el motor va a girar en este sentido. Cuando recibimos positivo por aquí y negativo por aquí, el motor va a girar en este sentido. Cuando el motor recibe positivo por los dos lados, el motor no trabaja. Cuando el motor recibe negativo y negativo, el motor no trabaja. Con lo que quiere decir que tiene que tener una señal positiva y negativa en sus extremos para poder trabajar. A raíz de esto vamos a utilizar el relé como un intercalador de salida o inversor de polaridad. Si agarramos dos relés, viendo la vista posterior, la parte inferior, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que el relé va a estar posicionado en punta hacia abajo, donde tenemos el común que es 30, que en la lámina cambia de polaridad o de posición, donde vamos a dar de cuenta que al tener el punto 30 va a tener dos estados. Él va a ser el mismo, pero va a trabajar en este punto o en este punto. ¿Qué son esos puntos? Son 87A, 87, 87A y 87, donde sabemos que la bobina del relé va a ser 85, 86, 85, 86. ¿Qué necesitamos para que él realice su función? Sabemos que por teoría, cuando el relé está apagado, lo que entra por 7A sale por 30. Si en este caso es una suposición o una cuestión de que estamos a trabajar con esta condición negativo hacia un motor que no gira, vamos a trabajar que como están apagados los relés, el punto 87A, los dos puntos 87A, vamos a conectar la señal negativa del chasis o cortocircuito controlado, donde nos vamos a dar de cuenta que cuando tenemos esa señal, ¿qué va a suceder? Tenemos señal negativa a la salida del punto 30 que va a llegar al motor, tanto de un lado como del otro. Quiere decir que una punta va a llegar a un extremo del motor y otra punta va a llegar al otro extremo del motor. ¿Con qué finalidad? Enviar señal negativa, que es negativo con negativo, que no genera movimiento, que va a ser la entrada de 87A de los relés en estado de reposo o desenergizados. Cuando el relé quiere ser energizado, tenemos que hacer una configuración, ¿verdad que sí? Colocar en su terminal de 85-86 una señal positiva o negativa, sea de control positivo, sea de control negativo. En este caso va a trabajar con señal de control positiva. Quiere decir que si yo agarro 86 de este lado
lo envío a negativo, 85 de este lado lo envío a negativo, van a quedar dos puntas, esta y esta. Pero ¿qué sucede? Necesito alimentarlo. Sabemos que la batería sale negativo al chasis, positivo al sistema. Salimos de la batería, vamos al fusible principal, y el fusible principal vamos a ¿dónde? Al switch del carro. El switch del carro es donde pasa la llave. ¿Por qué se conecta a accesorios? No se conecta antes. Se conecta a accesorios. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando un sistema de seguro de puerta o un sistema de vidrios, ¿qué sucede? Si lo sacamos de antes de accesorios o hace el switch, tenemos corriente presente en el switch. Con lo siguiente, el ladrón o la persona malhumorada puede introducir una barra de aluminio o un alambre y empujar el botón. Al empujar el botón o el interruptor, abre el vidrio, generando una apertura del carro o, en un defecto, quitarle el seguro a las puertas. Para evitar eso, se coloca la corriente saliendo de accesorio. Salimos a accesorio, vamos a un interruptor. El interruptor lo que va a hacer es que va a hacer una función. Si giro para este lado, mando corriente por este terminal. Si giro para este lado, mando corriente por este terminal. De manera de que cuando se gira el botón, o está para acá o está para acá. No está en las dos posiciones a la misma vez. De manera que la señal positiva va a venir entrando a uno de los relés por este lado y a otro de los relés por este lado. De manera de que cuando active para este lado, la corriente va a generar o va a circular hasta el punto 86, positivo. Viendo positivo aquí, la otra punta 85 va a estar a negativo o aterramiento. Por consiguiente, la bobina va a energizarse, va a cambiar el estado. 30 va a saltar de 87A, ya no va a estar ahí, va a saltar de 30 a 87. ¿El 87 es positivo o es negativo? Vamos a determinarlo. Tenemos que tomar en cuenta que este punto sería 87, sería el mismo 87 de este lado, ¿verdad que sí? Pero va a ser positivo de la batería. Quiere decir que va a estar antes del switch a través de un fusible y va a venir al 87. De manera que el positivo viene a través del punto de conexión entre el 87, va a llegar al 30, activando la bobina de este lado, esta queda en reposo. Quiere decir que aquí va a circular la corriente positiva y va a llegar al motor señal positiva. Pero el que está parado, ¿qué está haciendo? Observamos que como está en estado de reposo, aquí no hay corriente, la señal negativa parte del punto 17A, por medio del cual va a saltar de 17A a 30 porque está conectado en estado de reposo. Por consiguiente, la señal va a ser negativa, creando un sentido de giro. Cuando yo elimino la conexión o regreso el interruptor, queda en el centro otra vez, ¿qué sucede? La corriente positiva desaparece de este lado. Al desaparecer la corriente positiva, la corriente de este lado positiva desaparece y va a quedar conectado otra vez con 87A, obligando a mandar señal negativa. Por eso el motor se detiene inmediatamente. Si en su defecto puso el pulsador hacia el otro lado, hacia acá, la corriente positiva viene por este camino y va a llegar al 85 del relé. En este momento ya 85 relé, ¿qué sucede? Ya 85 relé se activa la bobina interna. Activa la bobina interna del relé, él crea un salto que va a romperse de 87 a 30, se desconecta y va a hacer una conexión de 87 a 30, obligando a que la corriente positiva salte de 87A a 30, llegando al motor positivo de este lado izquierdo. Pero del lado derecho, ¿qué sucede? El motor está en estado de reposo, no tiene conexión positiva, sino no tiene nada, está apagado, de manera de que la corriente negativa entra por 87A, sale por 30 y va a llegar directamente al motor. Tenemos negativo positivo generando un sentido de giro del motor. ¿Qué sucede? Los relés se configuran de esta manera para poder generar una inversión de polaridad según lo deseado, generando en la apertura
o cierre de elevavidrios, subida y bajada de seguros, un sistema de adelanto o atraso para quemacocos, levante o bajado de los faros de la Porsche para que el asiento corra hacia adelante o hacia atrás automáticamente a través del botón. Sirve para muchas funciones determinadas según la aplicación del electricista. Generalmente los circuitos de relevo. ¿Por qué? Porque los circuitos de relevo van a relevar la función de algo que no puede soportar esa capacidad de corriente. Quiere decir que para esto debemos tomar en cuenta la potencia de consumo de aparato que estemos conectando. Quiere decir que si el aparato es un aparato de 20 watts, de 20 amperios, los redes tienen que ser aproximadamente de 30 40, o un poquito más por encima, y el fusible va a ser aproximadamente de 20. Porque en caso de un corto, el fusible se revienta y protege el circuito original. Pero en caso de que los relés sean muy bajos, de tanto interconectar o interactuar, van a generar una falla interna y se van a quemar los contactos. ¿Qué sucede? Muchas veces en el elevavidrio, cuando él sube y baja, con el cambio de tiempo, el clima, el funcionamiento o las guías torcidas, generan una caída de tensión o piden más corriente para poder responderle al motor. ¿Qué sucede con esto? Que va a intentar recalentar los contactos y disparar el fusible. Cuando esto sucede, hay que determinar si están las guías torcidas, si el motor está muy forzado o la parte interna donde están giran los elevavidrios no está muy reseca. Cuando se reseca, genera una resistencia que el motor suba el vidrio. Tiene una resistencia que era generada por el vidrio cuando intenta subir. Pero ¿qué pasa? Esa resistencia de subir a la gravedad fuera la resistencia de las guías, genera una fuerte resistencia, obligando a que el motor pida más corriente para poder romper ese impedimento de paso del movimiento, obligando a que el motor pueda quemarse o deteriorarse. Entonces, hemos de tomar en cuenta cuando la resistencia se revienta, el fusible se revienta. Si se revienta es por alguna razón, hay que buscar la razón por la cual se revienta, no solamente cambiarlo por un más grande. Ese es el consejo que le podemos dar. Entre esto tenemos esta función. Si el interruptor fuera negativo, ¿cómo haría? Si el interruptor fuera negativo sería otra confusión diferente, pero en este caso no lo voy a hacer porque muchas veces eso tiende a dar confusión entre una cosa y otra. Generalmente casi todos los carros tienen la configuración positiva en analógico. En digital es muy diferente. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace la configuración tanto positivo y negativo según el modelo del vehículo que estemos trabajando.